Entiéndote como un proceso de algo que aparece afuera, que le está diciendo algo al individuo de algo profundo de sí mismo. Ajá. En este caso, evidentemente, si es una mujer vampiresa, sería algo bastante negativo que le está indicando de sí mismo. Porque de hecho el fenómeno se le aparece a esa persona, así que tiene un significado para ese individuo. Vos me contabas la otra vez de una persona que había hablado con un ser, ¿no? Que creo que está subido al blog también. Sí, que un ser que se manifestó, digamos, en un lugar alejado, en una playa de un río, que esta persona que vivió la experiencia le preguntó si era extraterrestre, y tras insistir en la pregunta, el ser en realidad le dijo que no, que era de la Tierra, de otra dimensión de vida, pero que era de la Tierra. Bueno, la experiencia ¿fue destructiva o fue positiva para la persona? No, lo conozco y me parece que fue positivo. No, pero la persona que relata, ¿le hizo bien? ¿Lo llevó? ¿El mensaje fue espiritual? Sí. ¿Fue de mejoramiento? ¿Cuál fue el mensaje? Sí, es de espiritual y creo yo que lo conectó con un camino de trabajo espiritual, digamos. Entonces, como experiencia psicológica es algo verídico y auténtico, y eso sostendría la psicología de Jung, y es algo muy positivo que le suceda eso. Después que el individuo sienta el apremio de explicar este fenómeno y llegar a conclusiones finales, eso depende de cada uno. Nosotros preferimos no adentrarnos en eso por ahora, preferimos no adentrarnos en eso, si no nos interesa más lo positivo de la experiencia, el efecto sanador y terapéutico que pueda tener en la persona, y esto es lo importante del fenómeno ovni, si es positivo. Ajá. Te hago una ¿Me pregunta? explico? No si es terrorífico. Claro. Si es terrorífico, diríamos, bueno, ¿qué está pasando dentro de usted? Que experimenta así algo. Para la psicología transpersonal, la psicología Jung, inclusive para la física cuántica, aquello que sucede allí afuera está íntimamente relacionado con aquello que sucede aquí adentro. Lo que pasa es que nosotros estamos dividiendo demasiado el sujeto del objeto, el mundo interior del exterior, y eso nos parece un poco muy fragmentario y escindido. Esta psicología los unifica ordenadamente, pero hablar de estos fenómenos con una visión tan occidental nuestra, del aquí afuera, separado completamente de allí afuera, es difícil abordarlo, porque nosotros estamos ya partiendo de esa división. Hay un todo, digamos. Hay un todo interconectado, ya hoy lo plantea la física cuántica. Y digamos, siguiendo la física cuántica, hemos hablado de, por ejemplo, en el documental ¿Qué rayos sabemos? ¿Y tú qué sabes? Muestran el ejemplo de que cuando las carabelas de los conquistadores españoles llegaban a América, muchos indígenas no las veían como si fuera el mar solo, porque no tenían el concepto de ese tipo de naves, no lo tenían en su mente. ¿Y cuándo la veían? Cuando el chamán, que era el sabio de la tribu, les decía, ahí viene, porque tenía poder personal, y ahí les decía, ahí está viniendo un objeto, y cuando el chamán, como tenían fe absoluta en el chamán, cuando el chamán decía, ahí hay un fenómeno, y se los describía, ahí lo podían ver, por la fe que tenían en el chamán. Está bien, y yo lo vinculo, este ejemplo, con el tema de los ovnis. Completamente. ¿No podría darse que quizás ahora se ven cosas que existen exteriormente, más allá que claro que valoro todo lo que venimos hablando de no dividir lo exterior y lo interior, pero para hacerlo más comprensible en una charla, digamos, ¿no podría ser que exista el objeto exterior y que en este momento la humanidad esté preparada como para poder percibirlo? Por eso aparece de golpe. Quizás antes no tenía las cualidades o las capacidades como para... Bueno, está sucediendo el mismo fenómeno, porque también hay un grupo de individuos que dicen que hay tal fenómeno ovni y otros van y ven ese fenómeno. También siempre hay individuos que sostienen eso. Claro, y digo, no podría ser eso. Se puede entender también de esa manera, digamos. Que sí, quizás sí. Es algo que existe y que existió siempre, y que bueno, en este momento algunos empezaron a dar la voz de que eso existe. Pero es como la calavera que venía viajando, ¿no? Sí. Después estaba, ¿qué conclusión sacaba cada uno de lo que era esa calavera? En lo individual, para el chamán la calavera era una cosa, para el hombre del pueblo, a pesar de que la veía, era otra.
Para el chamán, ¿qué era esa calavera? Algo que iba a terminar con su cultura. Y sí. Para el hombre del pueblo, ¿qué proyectaba? Que eran los dioses blancos de su mitología que lo iban a venir a salvar. Bueno, es un buen ejemplo, eso, claro. Eso depende de cada uno cómo interpreta el fenómeno. Que el fenómeno estaba ahí, pero claro, cada hombre le daba vio algo sentido. distinto, y vio algo distinto. Uno vio dioses blancos y el chamán vio a unos mercenarios que lo iban a venir a matar y a cambiar toda su cultura. Vieron dos cosas diferentes. El hombre común vio una cosa, el chamán vio otra. Esto es interesante. Sí. Ajá. ¿No? Es el mismo fenómeno. Ajá. Así que el fenómeno, entiendo el apremio de uno de poder definir, pero te repito, a la psicología de Jung no le interesa verdades absolutas en ese sentido. Quizás no sea muy complaciente para todos, pero para aquellos que quieren adentrarse más profundamente en las realidades del alma y del mundo psicológico, y de realidades y de otras dimensiones, que en realidad otras dimensiones no pueden experimentarse a nivel físico, porque como decimos, cada dimensión tiene sus propias condiciones. Inclusive si yo quiero salir de la atmósfera con este cuerpo, tengo que hacer adaptaciones. Claro, sí, medios técnicos y tengo que hacer alteraciones. Claro. Entonces, en cuanto a las dimensiones sucede lo mismo, es muy complejo el proceso, sí. No, digo que da la sensación. ¿Cómo me meto en el mundo atómico? Sí, es difícil. No puedo. Pero vos mismo alguna vez me has dicho que los monjes tibetanos, mediante prácticas, ¿no? Experienciales, filosóficas, espirituales, sí, logran muchos fenómenos que acá en Occidente nosotros calificaríamos de paranormales. Sí, completamente. Pero logran porque acceden a otra dimensión con su mente, no con su cuerpo físico. Es la mente la que le posibilita hacer esas transformaciones, no el cuerpo físico. El cuerpo físico sigue las leyes absolutas del mundo físico. El cuerpo psicológico, el ser psicológico, sigue las leyes de lo psicológico, que no son las físicas. Aunque tiene una correspondencia, ojo. Pero si yo quiero adentrarme con la mente en el mundo atómico, lo puedo hacer. Ahora, con un aparato, lo que puedo es inferir que hay elementos atómicos ahí, pero no puedo estar ahí. Ajá. ¿Me explico? Sí. Entonces, estos son otras dimensiones. El mundo de las energías es otra dimensión. Sí. Y hay múltiples dimensiones, seguramente. Bueno, seguramente habrá casos. Yo, como te decía, como me interesa el fenómeno OVNI, conozco personas que dicen haber vivido experiencias extraordinarias, ¿no? Pero digo, seguramente habrá casos en los que quizás en algún, hasta accidentalmente se produce como un chispazo, digamos, entre dos dimensiones, que si eso se traduce en que alguien vivió una experiencia fuera de lo habitual, digamos. Claro, bueno, después habría que ver que todo eso es lo que implica y lo científico de eso, claro, ¿no? y ¿Cómo bueno, es el fenómeno? Y como decías vos antes también, qué significado le da a la persona, qué interpretación. En última instancia, lo esencial de esto va a ser el significado que cada uno le da a la experiencia. Y creo que hoy, y aconsejaría también a los seguidores del fenómeno OVNI que pongan un poco más de énfasis en eso, porque eso es lo que es la conciencia humana por excelencia, atribuirle significados a las cosas, porque si no le atribuimos significado a las experiencias, somos como animales, y no somos animales. El animal no necesita significados, la conciencia humana necesita significado, así que sería interesante para que experimenta cualquier fenómeno, ya sea religioso, ya sea el fenómeno OVNI, ya sea de la vida material, socioeconómica, todos los días, que atribuye un significado a todas esas experiencias. Porque si no le atribuye un significado y se queda solamente con lo literal de la experiencia, todo carece de sentido, queda todo en un plano cuasi infantil, donde el niño está pensando que los dibujitos animados que ve ahí afuera son reales. Nuestra conciencia termina identificada a tal punto con el mundo exterior que se olvida de que lo esencial es el significado, y siempre es el significado. Inclusive inconscientemente atribuimos un significado a las cosas, pero si es inconsciente es infantil. Por eso creemos que los dibujitos animados cree el niño que es real. Claro. Sin embargo, si pudiésemos entender el significado de los dibujitos animados, sería el adulto, que hoy hay pocos adultos psicológicos, ¿no? Estamos en ese proceso, interpreta el fenómeno a otra luz. Si es adulto
no descreído, interpreta, bueno, ¿cuál es el sentido de esto que estamos viendo ahí? ¿Qué nos produce? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos transforma? Y creo que es importante ir más al significado de las experiencias, y esto es lo que ponemos en especial énfasis. Se podría